Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. 14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Soy Julio Jiménez y les agradezco su preferencia en este su programa Cambiando de Tema. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, 1+1 MX. Recuerda que estamos en todas las plataformas y redes sociales, así como los periódicos del grupo 1+1, Diario Amanecer y 1+1 del Estado de Hidalgo. Hoy tendremos una mesa muy interesante sobre un tema de carácter educativo. Nos acompaña nuestra analista en temas de educación, la licenciada Von Roerich, que hoy nos va a acompañar sobre un tema polémico. La Suprema Corte de Justicia hoy ya confirmado declaró inconstitucional 10 artículos que hablan precisamente sobre la educación a grupos vulnerables. Platicaremos con nuestra especialista en temas de educación, Von Roerich. También nos acompaña la periodista Marta Obeso, platicará sobre el tema de la medicina alternativa. Tendremos un enlace vía Zoom con el periodista Bill Hernández Leiva y sobre todo un tema de Morena. Nos acompaña el coordinador nacional de militantes fundadores de Morena. Platicaremos sobre un polémico tema sobre Mario Delgado, un tema preocupante para la democracia y para el país. Esto es Cambiando de Tema. Acompáñenos. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Así es, amigos, muy buenas tardes. Como les comenté, tenemos una mesa de análisis en materia educativa. Y efectivamente los temas de educación son fundamentales para este país y para el mundo. Recuerda usted que el presidente López Obrador impulsó una serie de modificaciones, planteamientos sobre el tema educativo en materia de grupos vulnerables. Sí, usted recuerda que hace algunos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró estos artículos inconstitucionales. Pero decidimos invitar a una especialista, una analista en temas educativos, a la licenciada Soraya Von Roerich. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenida. Por invitarme. ¿Qué está pasando con la educación para grupos vulnerables, comunidades indígenas, la declaratoria de inconstitucionalidad? ¿Qué pasó en el tema educativo, licenciada? Empezaron a salir una serie de notas que pues llamaron la atención, y si las leemos tal cual salieron, o sea, por ejemplo, no sé, los titulares, ¿no? Suprema Corte invalida 10 artículos de la reforma educativa de AMLO. Y luego dice, Corte tumba 2 artículos de la reforma educativa de la 4T. O sea, siempre en el tema de que al gobierno actual federal, pues les tumban estos artículos. Entonces tú dices, bueno, pues ¿qué le pasa a la Suprema Corte de Justicia? Claro. Esto está rarísimo. Pues sí tiene que ver con educación y educación a grupos vulnerables, porque la Suprema Corte de Justicia está actuando así. Y los artículos no explican muchos detalles. Entonces, pues dices, no, pues esto es una guerra en contra del gobierno actual, o lo puedes traducir sin decirlo como algo muy raro. Yo no lo entendía y es muy sencillo. Los artículos que están propuestos, y los quiero decirlos tal cual, por favor, licenciada. Tiene que ser la información muy precisa. Los artículos invalidados corresponden a los 56, 57 y 58 incluidos en el capítulo 6 de la educación indígena, así como los correspondientes al 61 al 68 del capítulo 8 de la educación inclusiva, del título 3 de la Ley General de Educación publicada el 30 de septiembre del 2019. Entonces son muy específicos y tienen que ver, como bien lo decías, Julio, a grupos vulnerables, claro, a grupos de minoría que tienen que ver con indígenas y discapacidad. Pero
pero la decisión se toma debido a que no se consideran los preceptos que señala el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es muy sencillo. El segundo artículo de la Constitución mexicana dice y reconoce a los pueblos indígenas el derecho de libre determinación. Así es. O sea, que ellos puedan decidir, que se ejerce como autonomía para determinar un conjunto de prerrogativas entre las que se destaca su capacidad de definir sus formas de organización social, política, económica y cultural. ¿Qué pasó? Que se mandan las iniciativas para que se determinen los artículos, exacto, al Congreso, y se dice, bueno, ¿y en dónde están las consultas que se determinan en el artículo 2 de la Constitución para que pues mache todo, para que todo el proceso diga todos están de acuerdo? Pues no se usó ninguna consulta. Caray. Pues no se pueden autorizar. Así de sencillo, o sea, ni siquiera tiene que ver ya con la educación en sí o con las iniciativas que se enviaron, sino tiene que ver con procesos vitales de constitución que están basados desde hace muchísimos años y se defiende a estas minorías y que pues a lo mejor estos artículos eran buenos, ¿no? La intención era buena, las formas son las que no cumplieron. Pero no se cumplieron y dices, pero ¿por qué no se llevan los procesos? O sea, si tú sabes que se debe de llevar un proceso para que este artículo se tenga que autorizar, entonces te hace, pues podemos llegar a la especulación. Así es lo que no queremos, precisamente. O sea, la especulación desde que mandan la nota en los medios, dices, qué raro, ¿no? La Suprema Corte muy mala, porque hace que estos artículos queden desprotegidos y más grupos indígenas y en educación. Y luego al revés, te enteras por qué no se autorizaron, entonces dices, bueno, el proceso, ¿por qué no se hizo como debía de ser? Que en el fondo, ya se especula, no quisieron que se autorizaran. Viene a bien la educación en este gobierno no ha sido muy favorecida. Lo único que se hizo es quitar todo lo que se había hecho antes, algunos esfuerzos que se habían hecho en gobiernos, y no entremos en que si el otro era bueno, este es malo, no. Simplemente se hizo un tachón, se tiró toda la basura. Entonces, pues lo único que se hizo es a los sindicatos de educación recobrarles su postura, se sacó el Bester de la cárcel, pues ya no quieren que se les hagan estas famosas evaluaciones a los profesores, pues no se las hagamos, o sea, todo se les consideró y se borró. Pero lo más importante de los contenidos, perdón Julio, los contenidos en educación, pues tampoco se ha hecho nada. Entonces, ¿quiénes son desfavorecidos? Pues las personas que reciben esta educación. Los chicos de educación básica y asimismo, pues menos en la educación superior. A ver, licenciada, es importante aclararle a nuestro importante auditorio que estas reformas en este gobierno, como bien refiere usted, pues atienden a satisfacer caprichos de algunos grupos o a atender demandas de otros. Sin embargo, el interés colectivo, el interés público, sobre todo el interés constitucional, no se respetó. Las formalidades del artículo que usted refiere acertadamente, pues no se cumplieron, no se respetó lo que establece en cuanto a grupos indígenas, respetar su libre autodeterminación y sobre todo reconocer su condición de grupo vulnerable. No se respetó, se pasó por encima, se violentaron las formas constitucionales y aquí están las consecuencias. ¿Es correcto esto, licenciada? Así es, o sea, es que los procesos son muy claros. De acuerdo. Si tú quieres mandar artículos que tengan que ver con estas minorías, tienes que hacer consultas previas. Y no se inventó, no se sacó de la nada, la Suprema Corte no fue arbitraria, sino simplemente está establecido en el segundo artículo de la Constitución y así lo dice y respeta su libre determinación, como lo dije bien, es que ellos decidan en conforme a sus derechos y sobre todo en el tema de educación y cultura, ellos tienen que decidir o formar parte de, ¿no? Entonces, y también estos grupos vulnerables que son minusválidos. Entonces, al no hacerse conforme al proceso, dices, ¿por qué no lo hicieron así? Es correcto, el interrogante. Dices, o están pecando de ignorancia,
no lo supieron, o en su defecto lo están haciendo de forma planeada, no sé, no entramos en especulaciones, porque si no se les explica o no se le asesora al gobierno federal, pues entonces no querías que pasaran. Suena raro. Entonces, ¿por qué? Porque la educación, lo estoy comentando, no ha sido muy beneficiada en este gobierno. Dos, simplemente se han dejado regresar a las viejas prácticas de sindicatos. No se ha visto la sustancia que tiene que ver con relación a los programas, a las minorías, y ya no nos veamos pues al modelo educativo, al fondo. Sí, exacto, a la sustancia de lo que es la educación. Claro. Entonces, los grupos vulnerables cuestan un doble trabajo. ¿Por qué? Porque si bien hubo un problema para imprimir libros de texto, no se imprimieron. Eso es una cosa inédita durante años que no se imprimieron. Entonces, si tú vas a apoyar a estos grupos vulnerables, tendrías que imprimir libros, por ejemplo, de educación braille, ¿no? Para gente que no ve. Si quiero ser inclusivo, si realmente quiero ser inclusivo. Exactamente. Si quiero ser, de diferentes lenguas indígenas, ¿no? Para que le llegara a estas comunidades. Entonces, eso requiere presupuesto. Eso es una realidad. Y una consulta, ahí sí una consulta ciudadana, la participación de Es que eso no hay de otra, eso está estipulado en la Constitución. Claro. Y es para que, si yo quiero que realmente estos artículos sean aprobados por la Suprema Corte de Justicia y se vean publicados y se vean ejercidos, tengo que respetar los procesos y tengo que respetar la Constitución. Pues ahí está muy claro, contundente, objetivo e imparcial el análisis de la licenciada Soraya von Roerich, que hoy nos acompaña en este programa Cambiando de Tema. Licenciada, quiero aprovechar para agradecerle públicamente su tiempo. Sé que tiene una agenda muy saturada. Gracias. Entiendo que ahorita el tema de la educación están en la última etapa de al menos el calendario de educación básica en la recta final. Platicaremos después sobre el tema, cómo ha avanzado, cómo ha evolucionado la educación a nivel nacional, sistema educativo nacional, básico, medio superior, al menos en esos tiempos de pandemia. Platicaremos después, si me lo permite. Bastante complicado. Muy complicado. Muy complicado. Porque retrocesos. Pues mire, la pandemia puso en vulnerabilidad muchos aspectos, y la educación no es una excepción. Y entonces, si tú no tienes unas buenas plataformas y una buena base, pues lo debilita todo. Ahí está el comentario, y con eso quedamos el compromiso. Si en próxima fecha nos lo permite y su agenda también se lo permite, nos reunimos para hablar de este tema. ¿Le parece bien? Muchas gracias, Julio. La licenciada Soraya von Roerich, que hoy nos acompañó aquí en Cambiando de Tema. Recuerden, estamos en todas las redes sociales, 1+1 MX. Regresamos, pues, un pequeño corte comercial. Regresamos. Gracias, licenciada, muy amable. Gracias, Julio. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. 1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindando tu información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas. A través del diario 1+1. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos aquí en los estudios del periódico 1+1. Estamos en todas las redes sociales, 1+1 MX oficial. Y bueno, tenemos aquí en el estudio a una especialista sobre medicina alternativa. ¿Se acuerdan que la semana pasada platicábamos sobre esta opción de salud alternativa? Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Marta Obeso. Ella es vicepresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y directora y fundadora de Esfera Noticias, así como de la revista Naturopatía. Licenciada, bienvenida.
bienvenida. Hola. Gracias por acompañarnos. Julio, pues muchas gracias a ti por la invitación y sobre todo por permitirnos dirigirnos a tu público en este programa Cambiando de Tema. Gracias, licenciado, muy amable. La salud alternativa, un factor determinante para los mexicanos, una opción válida también al día de hoy. Fíjate, Julio, pues agradezco la invitación, sobre todo cumplimos 6 años de editar la revista Naturopatía, gracias pues a la visión y apoyo del doctor David Hidalgo Ramírez. Él es rector del Centro Universitario de Alternativas Médicas y precisamente este proyecto nació porque la pandemia por COVID-19 ha dejado al descubierto el grado de desconocimiento, de ignorancia que tenemos no nada más los mexicanos, los seres humanos en materia de salud. Y sobre todo, haciendo este balance, hay mucho desconocimiento de la información en materia de salud que nos permitiría tener el control de la salud en nuestras manos, pero por otro lado, hay mucha información, muchos avances académicos, investigadores, farmacéuticas, que tienen todo el conocimiento, sobre todo y sobre todo en alternativas médicas, que se está rescatando todo este conocimiento ancestral de cómo se ha venido procurando, cuidando el ser humano, que es terrible. Por ponerte un ejemplo, te voy a decir precisamente con la pandemia de COVID-19, pues precisamente en China, donde se originó la pandemia, en China han sido las alternativas médicas el gran éxito para sanar, para prevenir y sobre todo para contrarrestar los estragos que deja esta enfermedad por COVID-19. Licenciada, sin lugar a dudas es un tema que interesa a nivel mundial, la salud. La medicina alternativa hoy es una realidad en México. La revista Naturopatía tiene pues obviamente reportajes, periodismo de investigación, temas muy relevantes a nivel salud. ¿Nos podría compartir alguno de estos reportajes, alguna de estas pues investigaciones que ustedes han hecho recientemente sobre las alternativas de salud mundial, concretamente sobre el COVID-19 o sobre el tema de cáncer? Hoy el tema de cáncer pues infantil, ahí están los escándalos de desabasto, están los escándalos de corrupción, no hay ningún detenido, no hay ninguna carpeta de investigación, pero ahí están las denuncias hechas incluso por el propio titular del Ejecutivo Federal. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre este tema de cáncer en sus diversas modalidades, pero hoy concretamente nos preocupa en el número 1, tasa de mortalidad por causa de cáncer de mama para las mujeres? ¿Cuál es su opinión, licenciada? Pues sí, mira, tomando en cuenta, y todo el mundo debe saber, pues el cáncer es precisamente el nombre que recibe un conjunto de enfermedades que están relacionadas con un descontrol en la división de las células de nuestro cuerpo, de nuestros organismos. Y lamentablemente desde 5 años atrás a la fecha, se espera que casi el 40% de los mexicanos en algún momento de su vida llegue a recibir un diagnóstico de cáncer. Y precisamente en la revista Naturopatía, Julio, que hemos hablado con muchos expertos y investigadores y académicos, la base de tener el control de la salud de tus manos es preventiva. Claro. La única manera de prevenir enfermedades es una buena alimentación, una buena nutrición, estar en contacto y armonía con la naturaleza. Eso ya lo sabemos, pero no lo tomamos en cuenta. Llevamos una dinámica de una vida tan ajetreada, o sea que lo más importante no lo tomamos en cuenta, que es nuestra salud. Y precisamente ahí te digo, en el Centro Universitario de Alternativas Médicas, la alimentación es la base de una buena salud. Precisamente en esta revista del mes de julio llevamos en portada lo saludable que es besarse, Julio. A ver, la besoterapia. La besoterapia, precisamente porque mañana es el Día Internacional del Beso Robado. Muy queremos invitar a todos para que vean la maravilla que son los besos. A enfermos terminales de cáncer, Julio, hay estudios que se ha demostrado que a través del cariño, de los besos, y no nada más de tu pareja, los que te da tu mamá, los que te dan tus hijos, logran revertir o logran alargar el proceso de sanación de estas enfermedades terminales. Y es una forma del buen morir.
o sea, llegar al final tratamiento paliativo de la enfermedad con cariño, con amor, con la satisfacción de haber pasado en esta vida, eso es invaluable, ¿no? Sin lugar a dudas. Pues aquí está el comentario, también profesional, oportuno. Ya sabe, la besoterapia, próximo mañana róbense un martes beso. 6, así es. Mañana róbense un beso y vean qué satisfacción, qué bien se siente. Tú cuando das un beso, pues claro, y eres correspondido, pues te sientes bonito, te sientes atraído, te sientes aceptado, te sientes importante, que eso es muy, muy importante para tener una salud emocional. Y queremos ver que muchas de las enfermedades son consecuencia de una mala salud emocional. Ya nos estamos enfermando. Claro que sí. Esto del COVID, a todos sentíamos que ya nos había dado, íbamos y nos hacíamos la prueba y resulta que no teníamos nada y ya sentíamos que nos dolía la cabeza, que no podíamos respirar, y es precisamente porque vivimos en este ambiente de estrés, de tensión, que nos hace pues deprimirnos de esa manera. Pero pues prueben la besoterapia, tenemos la salud ahora sí que al alcance de un beso. Bueno, pues aquí está, recuerde, nada más mucho cuidado con robarse un beso, lo pueden acusar por acoso sexual, aguas con robarse el beso, ve a quién se lo roba, pero bueno, aquí está la sugerencia de una experta en medicina alternativa. La besoterapia, los abrazos, las caricias, la música, incluso la buena alimentación, todo en conjunto generan mejor calidad de vida. ¿Es correcto, licenciada Marta? Así es, y la besoterapia no nada más es donde tú estás pensando, Julio, que te van a acusar de acoso. No hay que tener cuidado con el beso puede robado. Puede ser en la frente, puede ser en las manos, puede ser en la mejilla, puede ser en el cuello, puede ser en todas las partes del cuerpo y lo van a disfrutar igual porque precisamente es en los labios en donde está el mayor número de terminales nerviosas y esas inmediatamente van a nuestro cerebro y nos ayudan a hacer una cascada de reacciones químicas que son las que terminan precisamente con eso que todos llamamos amor. Pues ahí está la recomendación del beso robado a su pareja, ya sabe, aquí está la recomendación oportuna, reitero, de la licenciada Marta Obeso. Licenciada, desde la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, hágale llegar nuestro reconocimiento a su presidente, don Miguel Ángel López Farías, un reconocido periodista y líder de opinión, y también tengo entendido que tienen importantes actividades a nivel nacional, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, ¿es correcto esto? Claro que sí, pues muy contenta de formar parte de esta mesa directiva actual y precisamente impulsando y apoyando un plan de trabajo muy agresivo que viene encabezando Miguel Ángel López Farías, al grado de decirte que ya tenemos en la mesa directiva una representante en la vicepresidencia internacional. Que es nuestra colega Geomar Pacheco, que desde Perú se suma a la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión para hacer crecer esta gran familia aquí en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Lo primero que vamos a hacer, que estamos haciendo y que pues ahora sí que el gobierno actual nos está obligando a meterle más candela, es dignificar la labor del periodista. O sea, basta ya de este despropósito que desde el Palacio Nacional se invita un día y otro también para desprestigiar esta bella labor. Pues ahí está la opinión de una también periodista, de una profesional de la comunicación, de una mujer, de una mexicana objetiva, sin filias ni fobias políticas, pero con profundas convicciones profesionales y democráticas. Aquí está el comentario de una mujer valiente, de una mujer seria, de una mujer que sabe, que conoce y que entiende de la noble labor del periodismo, de la comunicación, que al menos en los últimos años se ha vuelto una profesión de alto riesgo, licenciada. No, y en México es uno de los países en donde más mueren periodistas, en donde internacionalmente el ejercer el periodismo está catalogado como una profesión de alto riesgo y no puede ser posible. Si está así el periodista, precisamente la semana pasada acaban de asesinar a un colega en Acapulco, lamentable, Guerrero, de nombre Abraham, y precisamente por hacer este periodismo independiente que es muy alejado del periodismo que conoce nuestro presidente de la República, el periodismo que no le gusta, el periodismo que está criticando todos los días. Habemos periodistas y están todos reunidos en la Academia Nacional de Periodistas
periodistas de radio y televisión que sí hacemos verdadero periodismo, que sí analizamos, que sí criticamos y que sí compartimos información de manera veraz y objetiva. Tú lo has visto, Julio, tú eres miembro de la academia. Claro. Acá nosotros orgullosamente confirmamos bien nuestras fuentes de información, checamos bien los datos, nos documentamos, hacemos intercambio entre nosotros mismos y desde aquí aprovecho para decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros no estamos de acuerdo con su concepto que tiene de los periodistas mexicanos y pues le pedimos no generalizar. Si él conoce periodistas chayoteros, que digan nombre y apellido y que los denuncie, pero que no generalice. Pues ahí está ya ahora la aclaración de la periodista, de la comunicadora, de la líder de opinión, doña Marta Obeso, vicepresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y directora y fundadora de Esfera Noticias, así como de la revista Naturopatía. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos. También hacemos un compromiso para que en próxima fecha platiquemos sobre el tema de la comunicación, de las falsas noticias o incluso de la manipulación de la información a nivel global. ¿Qué le parece? Así me parece perfecto y también hablemos de la creación de esto que estamos impulsando desde el Centro Universitario de Alternativas Médicas, claro, que es la Agencia Mundial de Información especializada en temas de salud. Marta Obeso, aquí en el estudio de Cambiando de Tema desde el 1+1. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Tenemos ya en el estudio al coordinador nacional de militantes fundadores de Morena para hablar sobre un tema preocupante, la democracia en México y las decisiones o las acciones de Mario Delgado, el líder nacional de Morena. Platicaremos con ello más adelante. Acompáñenos. Muchas gracias, qué amable. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. 1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Amigos, ya estamos aquí nuevamente en Cambiando de Tema. Ya tenemos aquí en el estudio a el coordinador nacional de fundadores, militantes y simpatizantes, don Juan Cáceres. Don Juan, bienvenido. Ya usted amigo de 1+1, ya usted amigo de aquí de Cambiando de Tema. Hoy nos trae una bomba. Una bomba porque, ojo, en el proceso democrático del pasado 6 de junio hubo denuncias, señalamientos, acusaciones, incluso por propios militantes de Morena. Denuncias formales por propios militantes fundadores de Morena. Qué tema tan delicado, qué tema tan preocupante para la democracia nacional y sobre todo qué tema tan preocupante para un gobierno que afirma, que confirma y que ratifica su firme convicción de combatir, prevenir y erradicar la corrupción en este país. ¿Qué está pasando con Mario Delgado? Concretamente, don Juan. Julio, primeramente, muchísimas gracias. Bienvenido. Por estar nuevamente aquí en tu programa. Creo que como ciudadanos tenemos la responsabilidad inmediata, urgente, sobre la política que lleva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú lo dijiste, el combate a la corrupción, pero también el tráfico de influencias políticas como la que llevó a cabo Mario Delgado en las pasadas elecciones. Nosotros, como fundadores de las bases de Morena, de los militantes, simpatizantes, pues tenemos el deber cívico como ciudadano proteger la democracia. Eso reiteradamente nuestro presidente ha dicho que solamente el pueblo puede salvar el pueblo y nosotros vamos a aportar el día de hoy lo que está pasando dentro de nuestro partido. ¿Por qué? Porque debemos denunciar. Si no denunciamos, somos cómplices de la corrupción y también de proteger a aquellos quienes usan el poder para lucrar de alguna manera, como en el caso de Mario Delgado.
A ver, ¿qué pasó concretamente? ¿Omisiones, simulaciones o decisiones antidemocráticas por parte de Mario Delgado? ¿Qué pasó, don Juan? Platíquenos. Pues es un conglomerado de todas las acciones que tú mencionas. Mario Delgado, voy a dar a conocer en este momento y invitar de alguna manera a todas las militancias a nivel nacional que quieran pasar a la Casa de la Democracia, donde era el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, aquellas personas que confiaron en la vía democrática de nuestro partido, de registrarse antes de las elecciones y que sinceramente nosotros no podemos tolerar este acto de traición a las bases de Morena y de corrupción. Y si me lo permites, voy a presentar las pruebas. Las pruebas, trajes algunas, pero son cientos de pruebas que están aquí. A ver, ¿qué es esto? Veo un sobre de color blanco con el emblema de Morena. ¿Qué es esto? ¿Qué contienen estos sobres, don Juan Cáceres? Bueno, estos sobres, aquí está el registro de los candidatos de la base de Morena, aquellos que confiaron en el partido, que confiaron en la dirigencia nacional de Morena y que fueron traicionados vilmente por estos canallas o gánster que se convirtieron dentro de nuestro partido Morena. Nosotros, las bases de Morena, teníamos que hacer esta denuncia. ¿Por qué? Porque es importantísimo darlo a conocer que estos sobres ahí están en la Casa de la Democracia. Pueden pasar por ellos, porque es información valiosa de las bases, pero mucho más de eso es un golpe de retroceso a la democracia en el Partido del Pueblo, el Partido de Morena, el partido que llevó a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso estamos comprometidos en la política de nuestro presidente de denunciar, de cuidar, de vigilar la democracia de México. Es importante que todos los ciudadanos levantemos la voz. Estamos viviendo tiempos democráticos, tiempos históricos, pero recae la democracia en nosotros los ciudadanos. Debemos de olvidar de que vivíamos en tiempos del cacicazgo político. Hoy vivimos en democracia con un presidente que busca justicia para el pueblo de México. Pues aquí está la denuncia formal de don Juan Cáceres, coordinador nacional de fundadores, militantes y simpatizantes de Morena. Aquí está la denuncia, las pruebas, las evidencias. A ver, don Juan, estos sobres contienen, ¿qué documentos al día de hoy? ¿Qué contienen estos sobres? Estos documentos contienen la información de los ciudadanos que quieren participar o quisieron participar en las pasadas elecciones que no fueron tomados en cuenta, pero tienen el registro, tienen la credencial del IFE, y es muy importante que esa información personal no caiga en manos para otro tipo de usos o en manos criminales. A ver, me está usted diciendo que esta información no fue entregada a las autoridades electorales. ¿Quién tomó esa decisión y por qué no se entregó a la autoridad electoral y por qué no se cumplió con el registro y con la entrega y resguardo de la información personal de los militantes de Morena? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde falló la estrategia o la organización, don Juan? Bueno, nosotros detectamos antes de las elecciones, por eso levantamos la voz, que Mario Delgado estaba haciendo actos impropios en contra de los estatutos de Morena. Por eso nosotros el 28 de enero decidimos, después de una burla que nos hizo Mario Delgado, decidimos resguardar las instalaciones de Morena porque estaban violando los estatutos, la Carta Magna de nosotros, los fundadores de Morena. Decidimos proteger nuestros derechos basados en los estatutos, y esa es la lucha que estamos llevando a cabo, porque Mario Delgado hizo compromisos con la mafia del poder, con los prianistas, y eso no lo vamos a tolerar dentro de Morena, porque Morena es un partido que se ha distinguido por las bases del pueblo, por la justicia. Entonces, de esta manera nosotros tenemos el carácter de vigilar o la responsabilidad de vigilar por los intereses de las bases de Morena. Somos 27 estados que venimos denunciando a Mario Delgado, por eso a cualquier estado que llegue Mario Delgado, ahí vamos a estar levantando la voz y decirle a Mario Delgado: traicionaste a las bases de Morena, traicionaste al partido y sobre todo traicionaste a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
Obrador. Esta es la lucha que apenas comienza. Hasta que Mario Delgado se vaya de Morena, entonces nosotros vamos a refundar el partido del pueblo. Don Juan, Mario Delgado, la mano que mece la cuna en contra del propio partido Morena. ¿Es correcto esto? Pues prácticamente se quiso adueñar del partido. Pues se adueñó. No se ha adueñado porque estamos precisamente en la casa simbólica donde nuestro presidente dirigió el partido, donde sentó las bases de nuestro partido, y por eso decidimos protegerla, y ahí estamos recibiendo a todos los líderes nacionales que están inconformes para seguir protegiendo lo único que nos queda en Morena, para poder refundar nuestro partido, para poder recuperar el partido de la izquierda, del pueblo, porque hoy por hoy no hay credibilidad en Mario Delgado ni al Comité Ejecutivo Nacional de Morena. La credibilidad recae en las bases, y eso es lo que estamos protegiendo desde la Casa de la Democracia, la casa de la militancia de los verdaderos morenistas. Don Juan Cáceres, ustedes ya han presentado denuncias ante las autoridades competentes para que tomen acciones institucionales dentro del cauce de nuestro marco legal. ¿Ya han hecho denuncias? Sí, efectivamente, tenemos varias denuncias que hemos hecho al Comité de Honestidad y Justicia, que con conocimiento de Berta Luján, con conocimiento de Citlali Hernández, pero han hecho caso omiso. No les importamos porque tienen ciertos acuerdos internos entre ellos. Según ellos, se vuelven institucional cuando violan los estatutos de Morena y no respetar, escuchar las inconformidades de las bases. Eso no es ser institucional. A ver, en el proceso de selección de candidatos para cargos de elección popular de Morena, ¿hubo maniqueo, manipulación, pago de cuotas o ayuda de cuates? ¿Usted percibió ese escenario desde el palomeo para las candidaturas, don Juan? Pues efectivamente, y en diálogo que tuvimos con Mario Delgado, de hecho, él me dejó entrever que él traía una línea, una instrucción. Una instrucción, ¿De quién? ¿verdad? ¿De quién, don Juan? ¿De quién? Pues de la mafia del poder, porque él me dijo, mira, yo tengo que llevar a cabo las elecciones y te prometo que después de las elecciones voy a renunciar, pero él traía ese mandato de imponer o secuestrar el partido o de alguna manera a llevarse las camisas de Morena y dárselos a sus candidatos que están haciéndole tanto daño, no nada más al partido, sino al propio pueblo y en las decisiones de nuestro presidente allá en el Congreso. A ver, ¿quién es la mafia del poder, don Juan? ¿Quién estaba instruyendo a Mario Delgado? Bueno, sabemos que México siempre ha estado de alguna manera controlado por un grupo empresarial que controla los intereses para que el pueblo cada día sea más pobre y los ricos más pobres. A esa es la mafia de la cual también nuestro presidente lo ha dicho muchas veces, y Mario Delgado se alió con estos actores corruptos para poder tener un control absoluto de nuestro partido. La democracia no nada más en Morena está en peligro, sino también en nuestra patria mexicana. Es muy importante como ciudadano que ayudemos a proteger esta democracia que lleva a cabo nuestro presidente. Pero para llevar a cabo la democracia tenemos que entender los ciudadanos que estamos viviendo tiempos democráticos y que la democracia recae en cada ciudadano y debemos de protegerla. Pues, don Juan, es preocupante para la democracia, preocupante para el Estado de Derecho, preocupante para la congruencia del gobierno del presidente López Obrador, que el líder nacional de Morena cometa este tipo de acciones que van en contra de los propios estatutos, que van en contra del propio Estado de Derecho y que vulneran el proceso democrático de los propios militantes, fundadores y simpatizantes de Morena. ¿Ante alguna autoridad electoral ustedes han presentado algún tipo de denuncia, queja o algo por el estilo? Bueno, el problema que tenemos tanto dentro de Morena y en el INE es que estos son amigos, Mario Delgado y Lorenzo Córdoba. Claro. No han prosperado nuestras demandas de alguna manera. Estamos esperando respuestas, pero queremos también decir, o sea, esto no se puede tapar el sol con un dedo, como dice un dicho por allí. En este momento nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir utilizando los canales legales para poder levantar nuestras voces y se siga
la corriente legal de poder defender nuestro derecho. Pero te decía que no se puede tapar con el sol con un dedo cuando sabemos que Mario Delgado, lo que acaba de pasar en los últimos días en el Auditorio Nacional, el abucheo, pero no nada más eso, los diputados y senadores de Morena en la reunión que tuvieron, que fue de 6 horas, también sabemos que le dijeron a Mario Delgado que va a ser sometido a juicio político y investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera por todas las situaciones que arrastra a este personaje de oscuros antecedentes. Caray, pues ahí está ya la denuncia de don Juan Cáceres, coordinador, presidente de la Coordinación Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena. ¿Algo más que desee agregar, don Juan? Bueno, sí, invitar a todos nuestros connacionales, especialmente a las bases de Morenas, de que hay que seguir luchando, compañeros. Aquí especialmente agradezco a la Ciudad de México y al Estado de México por todo el apoyo que se están dando estos líderes, que es donde más se vio el daño de Mario Delgado, pues al perder la mayoría de las alcaldías, y hay una inconformidad nacional y en este caso de los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México por a la dirección que llevó Mario Delgado a nuestro partido. Don Juan, ¿usted cree que las acciones, las decisiones, las omisiones o las simulaciones de Mario Delgado hayan contribuido a que Morena haya perdido pues importantes espacios en cargos de elección popular en la capital de la República Mexicana e incluso en el Estado de México? Pues es el responsable directo. De hecho, nosotros tenemos las pruebas de que precisamente los líderes que deberían ir al frente en las alcaldías de la Ciudad de México, pues no fueron tomados en cuenta, y muchos de ellos están en estos sobres porque ni siquiera los abrieron. Están todos sellados y así los tenemos, los cientos de los sobres a nivel nacional, y no hay otro más culpable que Mario Delgado. Es el traidor del partido Morena, el traidor del presidente y el traidor de las bases. Pues ahí está ya la denuncia categórica, contundente y valiente de don Juan Cáceres, coordinador nacional de esta importante organización de fundadores, militantes y simpatizantes de Morena. Don Juan, no sabe cómo le agradezco su presencia en esta mesa de análisis. Esta denuncia ciudadana es muy importante para fortalecer la democracia. Una última pregunta, ¿el señor presidente está en conocimiento de esta situación? Bueno, sí, acabamos de dirigir una carta, aunque el presidente no puede meterse en cuestiones del partido político. Claro. Pero le hemos enviado una carta para que haya haya conocimiento. Exactamente, un antecedente. Pues ahí está, vamos a estar muy pendientes del seguimiento que le den a este tema preocupante, sobre todo, reitero, para la democracia, preocupante para la congruencia y la credibilidad de Morena, y sobre todo preocupante porque no se respetan ni las formas ni los procesos democráticos al interior de Morena. El país hoy está en una profunda crisis democrática y bueno, Morena la está sufriendo consecuencia, no puedo especular si de las decisiones, reitero, las simulaciones o las improvisaciones de los que hoy están al frente de este país. Gracias, don Juan Cáceres, coordinador nacional de fundadores, militantes, simpatizantes de Morena. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Tenemos ya un enlace vía Zoom con el periodista y líder de opinión Abiud Hernández Leiva. ¿Qué está pasando en el Estado de México? Regresamos, no le cambie. Seguimos aquí en Cambiando de Tema. Regresamos. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. 1+1, periodismo crítico. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1.
Gracias, amigos. Estamos de regreso aquí en su programa Cambiando de Tema. Me informan que tenemos nuestro enlace vía Zoom con el periodista Abiud Hernández Leiva desde el Estado de México. Abiud, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer saludarte como siempre. A ver si pudiéramos el audio. No escuchamos al periodista Abiud Hernández Leiva desde el Estado de México, nuestro analista sobre el fenómeno allá en el Estado de México. A ver si pudiéramos checar el audio. Hola. Listo. Ahí estoy. Gracias, don Abiud. Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos este enlace vía Zoom. Hoy las nuevas tecnologías nos permiten hacer este tipo de enlaces y mantenernos en comunicación aun cuando sea a distancia. Don Abiud, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todo tu amable auditorio y por supuesto a todo el personal de 1+1 TV. Un saludo desde el Estado de México, en la zona sur del estado. Como ustedes ven, el paisaje que tenemos atrás contrasta con la lluvia, pero también con el rico calor que está haciendo por estos lugares del Estado de México. Saludo con mucho gusto, amigo Julio. Abiud, importante aclarar que están en este momento en el Estado de México, en algunos municipios, cumpliendo con el proceso de vacunación a grupos de cierto rango de edad. ¿Es correcto esto? Así es, en la zona sur, Julio, inició la vacunación de una sola dosis de el activo CanSino, precisamente correcto, de edad de 30 a 39 años. Esto es la zona ya del municipio de Tejupilco, Amatepec, Lubianos, Temascaltepec y Tlatlaya. Entonces, hoy se está desarrollando con amplia tranquilidad. Comentarte, Julio, y a todo el amable auditorio que te sigue a través de 1+1 TV, que fue una vacunación tranquila, relajada. Sí hubo un poco de aglomeración de gente desde las 8 hasta como a las 11 del día. Después ya ha estado un poco más relajada. El día de mañana también se va a iniciar con las comunidades de estos municipios que son faltantes, pero hasta ahora se está cumpliendo con esta vacunación ya con la participación de la gente de 30 a 39 años de edad. Comentarte también, y aprovecho tu amable auditorio para decirle que los jóvenes también de 20 a 29 ya están esperando la oportunidad para primero hacer el preregistro y después ya acudir a sus puestos de vacunación, que se están dando solamente en una sola sede en los diferentes municipios, que son las unidades deportivas donde pueden acudir la mayoría del público, Julio. Perfecto. Abiud, entrando en materia, ¿qué está pasando en el Estado de México, en el ámbito legislativo, en el ámbito político? ¿Qué está pasando allá en esta importante entidad de nuestra República Mexicana? Un tema muy llamativo precisamente es en la legislatura mexiquense, donde la parte de Morena para la siguiente legislación volvió a levantarle la mano a el diputado Maurilio Hernández, quien va a llevar al frente las situaciones de Morena. Y decirte ante esto, Julio, amable auditorio que nos escucha a través de tu programa de en 1+1 TV, que es una situación diferente, distinta a lo que estaba viviendo en esta legislación que todavía no termina en el Estado de México. Claro. Porque Morena es el que abandera precisamente las cuestiones en contra de las leyes o reformas que pueda hacer el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Sin embargo, después de la elección del 6 de junio, el PRI y otros partidos en cuestión con la coalición retomaron y lograron nuevos espacios. Entonces, hasta el momento lo que podría parecer que es algo planchado para Morena, pues no, porque ya tiene realmente ahora sí ese contrapeso que tenía que tener en la legislatura mexiquense, y ante eso pues los coordinadores de Morena, en este caso el licenciado Maurilio, pues va a tratar de hacer lo más que se pueda con los aliados precisamente después de la elección, estos partidos que lo apoyaron, para que pueda nuevamente retomar algunas decisiones que aquí sí voy a hacer una raíz desde Ciudad de México, que le pueda traer el senador Higinio Martínez. Hay que decirlo fuerte y claro, el senador en el Senado de la República es uno más, pero hay un efecto muy llamativo, Julio. Cuando llega al Estado de México, se le alza bombo y platillo precisamente en una situación en la que se puede decir que él tiene amplia apertura dentro del Estado de México, cuando no es así. Entonces, ahí hay algo muy interesante, porque al interior de Morena, dentro de todo el Estado de México, hay que decirlo fuerte y claro, ese rompimiento de algunas bases y estructuras desde Morena hicieron que el 6 de junio perdieran algunos municipios clave, pero que se están preparando ya en el Estado de México para lo que va a ser la gobernatura
gobernatura en la elección intermedia, precisamente, como ya le hemos platicado, Julio, allá en la mesa, que podría ser la fotografía ideal para lo que se viene en la elección presidencial del 2024. Ante esto lo enlazo con lo que está haciendo el líder de Morena, Mario Delgado, precisamente, que como tú ya tuviste ahí en tu programa hace 8 días, la cuestión de cómo lo recibieron en una asamblea de Morena, ¿no? Precisamente ya levantándole la mano a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, diciendo: señores, aquí les presentamos a la que va a ser, o podría ser, la candidata presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quiero hacerle ver a tu amplio auditorio, precisamente, que nos está viendo, decirle que en esta cuestión que pasó en la Ciudad de México, por algo había algunas declaraciones de la jefa de gobierno donde no quería entrar en provocaciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que ese fue un punto muy importante para Claudia, para que en esa asamblea en la Ciudad de México de Morena le levantaran la mano y se escucharan precisamente esos gritos de candidata o también presidenta. Entonces hay que hacer un amplio análisis de lo que está pasando en Morena, porque hay que decirlo fuerte y claro: Mario Delgado no está dando los resultados como tendría que darlos, ¿no? Y ante eso pues está el contrapeso, por ejemplo, en el Senado de Ricardo Monreal, que bien sabemos que no es parte importante del gabinete del presidente Andrés Manuel, pero ante eso Mario Delgado pues trata nuevamente de seguir en el camino, tratando de llevar las acciones que se le dan a conocer desde Palacio Nacional. Y ante esto, pues Morena en el Estado de México está fragmentado en algunas situaciones, ¿no? Acá en el sur del Estado de México tuvieron éxito en 2 municipios, como es Ixtapan de la Sal y Valle de Bravo, que son una parte importante del Estado de México, porque son 2 municipios muy fuertes. El primero, donde puede ser una fuente de ingresos hacia el turismo, y el segundo también, pero con la diferencia de Valle de Bravo, es que ahí va a descansar la mayor cantidad de empresarios del centro del país, precisamente con un poder económico adquisitivo, y que teniendo a Valle de Bravo, Morena, dentro de su mapa político, es un buen municipio que pueden solventar muchas cosas. Entonces, Julio, amigos, créeme que ante esta situación Morena no la tiene fácil en el Estado de México. Viene la elección para la gobernatura y ahí vamos a ver quién es el que puede ser el candidato. Y en esa candidatura, pues bueno, hay que ver desde dónde o quién podrían mandar desde Palacio Nacional, y eso va a ser un discurso muy efusivo para la población, porque de ahí vamos a ver si es que todavía la población le tiene esa confianza al partido de Morena, que no es un partido, sigue siendo un movimiento nacional, y aunque pues muchos morenistas no les guste que digamos esto, pero es la verdad. Entonces va a tener Morena que reestructurarse nuevamente, y lo más importante, y creo que lo hemos platicado muchas veces, Julio, amigos, es que se necesitan liderazgos políticos ya. Ante los demás partidos, pues hemos visto que solamente es una rueda de la fortuna donde pasan los mismos, donde es el amigo del amigo, y hay que darle la oportunidad a los nuevos liderazgos políticos. Es una buena oportunidad para la democracia en el país, entonces veremos qué es lo que pasa, amigo Julio. Abiud, has abordado temas muy importantes, entre ellos pues los errores, entre ellos la falta de liderazgo, obviamente el desencanto de la militancia de Morena. Pues el Estado de México no vive el mejor momento para Morena ni para sus liderazgos. ¿Tú a quién ves como el candidato natural de Morena que podría ser el aspirante a ser candidato a la gobernatura del Estado de México en 2023, Abiud? ¿A quién ves fortalecido? ¿A quién ves congruente? ¿A quién ves cercano a la militancia? ¿A quién ves que sea un cuadro serio para que pudiera ser una competencia electoral importante para buscar la gobernatura del Estado de México? La pasada elección fue muy cerrada, Delfina y Del Mazo fue una elección muy cerrada. ¿Crees que se puede repetir este fenómeno en el 2023, Abiud? Fíjate que existe un enfoque muy diferente, ¿no? Ahora ya lo hemos platicado en el programa anterior de la elección, ahí donde estuvimos con ustedes, claro, en el estudio. Así es. Me parece que el día de hoy, así hasta hoy, solo podrían sonar 2 nombres, ¿no? Que es el de la maestra Delfina, que está en la Secretaría de Educación, y también el senador Higinio. Pero la cuestión ahí es que hay que decirlo como se dio el resultado en la pasada elección, que la maestra Delfina estuvo
estuvo a un porcentaje muy pequeño precisamente del éxito del gobernador Alfredo del Mazo, pero hasta hoy créeme que así como nosotros lo hemos checado en cuestión con la gente de los militantes de Morena, me parece que la candidatura va a ser para la persona que esté más cercana hacia los militantes. En este caso, hasta ahorita yo me atrevería a decir que podría ser la maestra Delfina. Estamos barajeando lo que está pasando en política, no estamos diciendo que ya van a ser ellos, porque el senador Higinio, pues hay que decirlo, viene de la zona conurbada de la Ciudad de México con el Estado de México, y hay que decirlo que a veces ahí el interés político es mucho más fuerte que ese apego con la ciudadanía, que es el que tiene la maestra Delfina, y la maestra Delfina es la que tiene un poco más de acercamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí engancho lo que te había dicho primero, Julio, el senador en el Senado de la República pues pasa de noche, y cuando viene a la capital mexiquense, por ejemplo a Toluca, pues muchos de los militantes de Morena lo festejan con bombo y platillo. Entonces hasta hoy me podría decir yo que si se metiera la maestra Delfina, ella podría ser la próxima candidata a la gobernatura del Estado de México. Hay que ver cómo van avanzando las cosas, hay que darle ese beneficio de la duda también a la legislatura mexiquense, porque Maurilio Hernández también podría nuevamente llevar a los diputados de Morena y precisamente a militantes que esta vez no quisieron ayudar al partido, nuevamente encaminarlos. Entonces me parece que hasta el momento, hoy en el Estado de México solo pueden haber dos nombres, que sería la maestra Delfina e Higinio Martínez. Hay que esperar cuál es la decisión que se va a tomar desde Palacio Nacional, como lo podrá hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque me parece que en últimos meses de este año pues inicia nuevamente la transición de los municipios que van a gobernar a partir del 1 de enero del 2022, y después de esa fecha entonces es cuando ya inicia, digamos, formalmente en el Estado de México la carrera para la gobernatura en el Estado de México. Y a eso también, Julio, me gustaría aportar también que hay que ver qué partidos son los que van a estar en esa alianza, o si se puede ir Morena solo, o si puede, cuestión de los de enfrente, como dice el presidente, esa coalición de los rojos con los azules o los amarillos. Me parece que va a ser un buen ejercicio, pero hasta ahora hay que aportar lo que puedan hacer en la legislatura mexiquense los nuevos diputados, porque me parece que de ahí va a empezar la carrera hacia la gobernatura en el 2023, Julio. Pues tal parece que el trabajo de Mario Delgado al frente de Morena no ha sido el más correcto, tal parece que no han sido las decisiones más asertivas, tal parece que las determinaciones de Mario Delgado, incluso desde la presidencia de la República, podría ser un choque de trenes, porque tal parece que cada quien tiene sus propios compromisos, sus aliados o sus candidatos. Como bien refieres, muy probablemente salga de Palacio Nacional la decisión del candidato al gobierno del Estado de México en 2023. Me parecería que debería ser una decisión donde se incluyera y se tomara en cuenta las bases, se tomara en consideración a las militancias, a los fundadores de Morena, que son los que le dieron origen, los que lucharon, los que trabajaron, los que se malpasaron, los que enfrentaron pues todos los riesgos y pues las desavenencias cuando dio origen a este proceso de creación de este movimiento de regeneración nacional Morena. Hoy no sé cuál sea la línea de Palacio Nacional, no entiendo cuál sea la línea de Mario Delgado. Nuestra obligación, como bien refieres, es informar, consignar la información que aquí vienen a compartirnos especialistas, poner al alcance de nuestro importante auditorio las denuncias que vienen a hacer públicas militantes, fundadores, representantes legítimos de Morena, gente del pueblo, ciudadanos valientes, gente congruente con sus ideales democráticos, pero sobre todo comprometidos con sus intereses democráticos. Aquí vale la pena, yo diría de manera muy objetiva e imparcial, destacar este fenómeno social que hoy pasa en Morena, el desencanto, la decepción, la frustración ante las decisiones pues de cúpula, ante las imposiciones de los líderes o ante los acuerdos en lo obscurito con algunos grupos de poder. No debemos especular, pero los hechos son más que evidentes. Abiud, oye Abiud, me están cuestionando en redes sociales, en 1+1 MX Oficial, me están cuestionando a quién ves fuerte desde la cúpula del priismo en el Estado de México, que es el termómetro político nacional, a quién ves posicionado para ser candidato del PRI e incluso de una alianza rumbo al 2023, Abiud.
Aporto a lo que estabas comentando, Julio, de Morena, y ahorita ya doy Por favor. la respuesta a esta pregunta. Te agradezco. Fíjate que en la elección, Julio, platicaba en algunos mítines de Morena yo con la gente que iba precisamente a ver a los candidatos a presidentes municipales, a diputados federales, a diputados locales, y chequé que hay un grupo de los puros de Morena y la gente que se fue con candidatos que, voy a poner como ejemplo, que estaba en el PRI y se cambió a Morena y que arrastró a su gente. Entonces, desde ahí me parece que va a ser el punto muy importante para que Morena se pueda fortalecer como movimiento, porque hasta hoy en algunos de los municipios donde perdió Morena, los militantes puros, que se hacen llamar los militantes que formaron el partido cuando el presidente inició todo este movimiento, están enojados porque no se les tomó en cuenta. Y de repente me comentaban que estaban pues muy molestos porque llegaba alguien que no era del partido, que no había estado desde el inicio, y de repente ya le daban la oportunidad para que llegara a un puesto de elección popular. Entonces me parece que esos van a ser puntos muy importantes en la cuestión que pueda tener entre Mario Delgado precisamente para poder nuevamente unir a todo el movimiento de Regeneración Nacional, sobre todo en el centro del país por la cuestión que viene en la gobernatura. Ante eso me gustaría, y espero que algún día podamos ver un encuentro entre Mario Delgado y Ricardo Monreal, ¿no? Tan simplemente por la cuestión del Senado de la República, que es la Cámara Alta, y ante eso pues Mario Delgado como el líder de Morena, para ver si se pueden poner en esa cuerda para poder seguir hacia adelante, porque hay que decirlo que Ricardo Monreal pues no es de los ojos buen vistos del presidente. Ahora respondo a tu pregunta, Julio. En el Estado de México, hasta hoy, por parte del Partido Revolucionario Institucional, no existe una figura que podríamos llamarla hasta ahora que pueda el día de hoy ser el candidato o candidata para la elección de la gobernatura en el Estado de México, a diferencia del Partido Acción Nacional, que como ya lo hemos visto en redes sociales y desde su postura en Huixquilucan, el candidato blanquiazul precisamente, que ha tratado y ha estado en todas las partes de la elección de algunos candidatos del Estado de México, que ya se me fue el nombre, Julio, a ver si me puedes apoyar, por favor. Se me fue, bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, pero el expresidente de Huixquilucan, que está haciendo ante esta Enrique, hablas de Enrique Vargas. Enrique Vargas. Correcto. Sí. Enrique Vargas, que tuve la oportunidad de platicar con él 2 meses antes de que iniciara la elección, y nos comentaba precisamente, Julio, que iba a tratar de buscar que se le diera esa oportunidad en el Partido Acción Nacional, y lo vimos en esta cuestión electoral donde visitó a muchos presidentes de la coalición en todo el Estado de México, donde ya se dejaba ver ante la población, incluso decirles que en algunos mítines decía que si ganaba el candidato de la coalición, él les iba a dar un baile popular, ¿no? Precisamente para la gente, para iniciar con estas cuestiones. Ahora, hay algo muy interesante con Enrique. La situación es que es un empresario que ha sabido moverse dentro de la política y dejó al municipio precisamente antes de la elección con una inversión multimillonaria en dólares en cuestión de complejos comerciales. Eso llama y atrae mucho la atención, porque la cuestión, como tú bien lo sabes, amigo Julio, amigos del auditorio, quien está en política pues necesita recursos, ¿no? Y el aventarse un paquete muy fuerte en el Estado de México, que podría ser él el candidato de la coalición, si es que se llegan a juntar nuevamente, estaremos viendo un buen desafío, porque tendríamos a un candidato como es Enrique Vargas, precisamente de la situación de empresarios, que tiene una forma de pensar distinta y que se metió a la política y que sabe unir a la gente de poder, a los empresarios, para poder decirle a la población que se puede hacer un gobierno con un desarrollo, y eso estaría dando pie también a quién podría ser el candidato al que se enfrentara. Como lo veo hoy y como lo vemos muchos de los compañeros, Julio, hasta hoy podemos decir que la próxima gobernatura podría ser solamente de 2 candidatos. Si persiste nuevamente la coalición en el Estado de México, tanto del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, podría ser él el abanderado. Hasta hoy es lo que se puede decir.
en Morena, hay que ver a quién es el que le van a dar la oportunidad, porque de ahí me parece que muchos de los partidos políticos muy pequeños van a ser los que van a aportar a una mínima cantidad de votos. Y de ahí hay que decirlo con todas sus letras, Julio, hay que ver también cómo es que los partidos van a responder ante esa confianza de la ciudadanía el próximo 6 de junio. Por eso me refería anteriormente que hay que esperar, porque los diputados en el Congreso mexiquense entran en septiembre. Entonces tienes septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tienes 4 meses para decirle a la ciudadanía que eso que tú ofreciste en las campañas se va a dar a conocer en la legislatura mexiquense, porque ahí podrían ayudar al gobernador. Entonces, hoy en el Estado de México no veo ninguna figura del Partido Revolucionario Institucional que levante la mano y que diga, yo me voy a enfrentar con ellos. Me parece que sí podría haber una coalición, aunque se ha dicho que no van a hacer esa coalición. Hay que ver cómo están las cosas, porque en la pasada elección con el gobernador Alfredo del Mazo estuvo así Morena de llevarse la gubernatura en el estado más importante del país, que es el que lleva los recursos económicos más fuertes y también tiene la población de votantes más fuerte en Ecatepec. Pues ahí está el análisis de don Abiud Hernández Leiva, director general de Imperio Informativo allá en el Estado de México. Sin lugar a dudas, un análisis, una opinión, un cálculo político de un especialista que conoce, que entiende perfectamente cómo se comporta el fenómeno político, democrático y electoral en el Estado de México, que conoce a los principales protagonistas, a los auténticos líderes políticos y sociales, que sin lugar a dudas serían los candidatos de cada una de las fuerzas políticas en el Estado de México rumbo al 2023. Abiud Hernández Leiva, como siempre, agradecidos por tu análisis y por tu valiosa colaboración aquí en Cambiando de Tema. Muchas gracias. Julio, te mando un fuerte abrazo, ya estaré visitándote allá en el estudio. Cuídense mucho y ante esto sigan utilizando las medidas de sanidad al salir a la calle. Esto no se acaba, entonces hay que cuidarnos mucho. Cuídense mucho. Muchas gracias, don Abiud Hernández Leiva, director general de Imperio Informativo allá en el Estado de México. Y bueno, amigos, desafortunadamente el tiempo en medios de comunicación es vertiginoso, se nos ha ido abordando temas de interés nacional y temas de interés político, electoral, salud, bienestar y educación. Soy Julio Jiménez y les agradezco que nos hayan acompañado en este programa de este lunes 5 de julio. Los invito para que el próximo jueves en punto de las 14:30 horas nos acompañen a seguir cambiando los temas de interés nacional, coyuntural, político, económico y social. El próximo jueves tenemos una mesa económica política, nos acompaña nuestro analista político de cabecera, don Carlos Patiño López, sobre un tema coyuntural muy importante, preocupante para la economía nacional. Ya estaremos analizando sobre ese tema de manera particular. Quiero agradecer especialmente a nuestro presidente del Grupo 1+1, al doctor Naim Livien Cahuí, así como a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego, y a mi equipo de colaboradores que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes, a nuestra asistente de producción, la licenciada Tania Acosta, al ingeniero Miguel Zelaya, a nuestro fotógrafo en jefe, don Raúl Ruiz, el apoyo que nos brindan, y claro, a nuestro amigo el Chino Chen, que nos apoyan para hacer posible que este programa llegue hasta usted, que compartamos, que cambiemos, que contrastemos los temas, las ideas y las opiniones de especialistas, de líderes de opinión, de líderes sociales, de militantes políticos. Soy Julio Jiménez y les deseo una excelente tarde y muy buen provecho. Y recuerde, cuando las cosas las hacemos con convicción, los resultados son nuestra consolidación. Gracias y muy buenas tardes. Hasta la próxima. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. 1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información